electricidad, es decir, sin ningún tipo de maquinaria eléctrica. Esto va a ser una demostración, pero aquí se ven los pasos fundamentales de la elaboración. Y esta elaboración, hoy por hoy, en los talleres tradicionales es muy parecido a lo que voy a hacer, lo que pasa que, bueno, vivimos en otros tiempos que hoy tenemos maquinaria, que nos ayuda a trabajar de otra forma. Bueno, pues la navaja tiene 3 partes: hoja, argolla o virola y el mango. Lo primero que se hace, la hoja, y el primer trabajo con ella es forjar. Forjar significa darle forma. Bueno, pues lo primero que se hace es la punta. Con la punta hecha, ahora hay que seguir forjando, hay que seguir dándole forma a la hoja. Bueno, pues eso es a base de calor y martillo, las veces que sea necesario, hasta que cada herrero le vaya dando a la hoja una forma que vea apropiada para ella. Ya hecha la hoja. Ahora, con esta especie de cuchilla, la cortaríamos y de momento la vamos a dejar ahí cortada, porque ahora voy a explicar cómo se hacían los mangos, la siguiente parte. Bueno, pues los mangos principalmente son de madera de brezo o madera de bojo. A ver, estas maderas abundan en la comarca para hacer este tipo de elaboración. Antiguamente lo primero que se hacía del mango era la parte estrecha. Se llama espiga. Para hacerla cogían un trozo de madera y con la cuchilla le iban dando forma. Y lo mismo hacían con la empuñadura. Por donde la vamos a coger también le daban forma con la cuchilla. ¿Y cómo matizaban todo esto? Porque de aquí salía muy vasto. Bueno, pues a golpe de escofina y de lima, es que no quedaba otra. Poquito a poco, hasta que cada herrero le vaya dando forma a todo el conjunto del mango. Bien, pues ya he hecho esto. Ahora con un serrucho cerraban completamente a la mitad la espiga, la parte estrecha y la empuñadura al centro. Esto es cuando se cierra la navaja. Es donde va a quedar el filo guardado, el filo protegido. Bueno, pues segunda parte hecha. Vamos a la tercera, a la argolla o virola. Para hacer esta pieza, los herreros utilizaban principalmente planchas de hierro. A ver, el hierro era el metal que tenía más asequible. Utilizaban otros metales, pero en menor medida. Eran planchas planas, parecidas a esta, que cortaban con esta especie de tijera el trozo de metal que cortaban, lo colocaban encima de este trozo de madera, lo ponían en plano y con un martillo le iban dando golpes al centro. Cuando el metal doblaba, bueno, pues más o menos como este, le colocaban la espiga, la parte estrecha del mango, y con la espiga apoyada al metal, con el martillo iban cerrando el metal. Alrededor de la madera le iban dando forma hasta que lo dejaban, pues nada, bien ceñido, bien ajustado a la madera. Miren, para que lo entiendan. Estoy hablando de cuando no había ni calibre ni medidas ni nada de nada, era todo a ojo. Con la cuchilla nunca salía una espiga igual, entonces, qué mejor molde para hacer esta pieza que el mismo sitio donde va a ir puesta. Bien, pues aquí están las 3 partes hechas. Ahora vamos a montar una navaja. Montamos y nos vamos con todo el taladro de mano. Aquí se perforan las 3 partes al mismo tiempo hasta que salga la broca por el otro lado, y con el agujero hecho se coloca el eje. El eje es el pasador. Bueno, pues con el eje colocado de forma provisional, como está este, aquí llegó el momento de ajustar. La navaja le hay que hacer todo lo que necesite, tanto de forma como de funcionamiento. Bueno, pues una vez hechos los ajustes que cada una requiera, se quita el eje, se vuelve a quitar la hoja y ahora tenemos que templar el acero. A ver, la navaja está hecha, pero a estas alturas del proceso, el acero de la hoja es esto todavía, fíjense. Es un acero completamente blando, por eso mismo podemos manipularlo desde un principio. También es un acero que a estas alturas del proceso todavía ni afila ni corta. Entonces hay que transformar el acero de la hoja en un acero de corte, y eso se hace con el temple. Bueno, pues el temple.
consiste en dar al acero, entre muchas propiedades, una de ellas es dureza. Bueno, pues el temple. Es un proceso que se hace de forma visual. Lo hacemos así hoy en los talleres tradicionales y se hacía antiguamente de la misma forma. A ver, hoy conocemos las diferentes temperaturas de temple de los diferentes aceros de corte que existen. Sabemos que para templar este acero que tenemos aquí colocado, hay que calentarlo entre 800 y 830 grados de temperatura. Este acero sería lo más parecido a lo que utilizaban antiguamente los herreros y también probablemente el más conocido, bueno, pues por todos nosotros. Bueno, pues lo dicho, sí conocemos las temperaturas, pero sí seguimos haciendo el proceso de forma visual. Hasta que no tengamos horno, no queda otra. Entonces, si es visual, ¿cómo se puede saber simplemente con la vista que un acero, sea cual sea, llegó a los grados que necesita para hacer el temple? El color. Muy bien, por el color que hace el acero, claro que sí. Bueno, pues vamos a hablar de este acero, miren. En el caso de este acero, cuando la zona a templar, a ver, aquí lo que iríamos a templar sería la hoja, que forjamos al principio. Se pone del mismo color que la brasa, este acero va a estar entre esos grados que necesita para hacer el temple. Ese color es cuando los herreros dicen y decían que el acero cogió el rojo cereza. Bueno, pues le damos un cambio brusco de temperatura, lo metemos en agua fría. Y el acero ya tiene temple. Si antes del temple doblaba, después del temple dijimos que cogía dureza. Ahora parte. A ver, la estructura interna del acero cambió completamente. Ya tendríamos el acero transformado en un acero de corte, es decir, ahora sí, ya podríamos cortar y afilar con él. Bueno, pues nada, vamos a montar una navaja con la hoja que supuestamente acabamos de templar. Esta hoja ya no dobla. Montamos como hicimos antes, volveríamos a colocar el eje, el pasador, también como antes, y llegó el momento de remachar el eje de forma definitiva, que es el remache que llevan las navajas, lo que sujeta las tres piezas. Bien, pues ahora quedaría pulir la hoja y aproximar el filo en la muela. La muela es una piedra natural, lleva un depósito de agua. A ver, el agua es imprescindible para hacer este trabajo porque el agua hace de refrigerante, ya que cada hoja estaba sometida durante mucho tiempo a una fricción continua con la piedra. Si no llevase el agua para mantener el acero frío, en esta fricción continua y prolongada el acero se calentaría, se destempla y se estropearía. De ahí la importancia y la necesidad del agua para hacer este trabajo. No puede faltar. Bueno, pues tenemos la navaja hecha, pero vamos al último paso de la elaboración. Miren, el último paso por parte nuestra, como fabricantes de cuchillería que somos, es el afilado de mano. Pero también es el único paso que va a depender de cada uno de ustedes, para que el funcionamiento de la herramienta siga siendo óptimo. A ver, es muy importante aprender a afilar de forma correcta, no mover las manos y hacer un poquitín de ruido. Y es muy importante porque si en algún momento llegan a tener un buen acero de corte y no saben afilar, ese acero puede llegar a pasar por malo e incluso estropearse, y bueno, y es una pena. Voy a explicar en qué consiste afilar. Para afilar, las formas no importan. A eso que se le da tanto, bueno, que se le hace tanto hincapié, pues no. Cada uno podemos utilizar la forma que queramos y como queramos. Lo único que tenemos que tener en cuenta, sea la forma que sea, es en mantener continuamente el ángulo de inclinación que tiene que tener la hoja siempre con respecto a la piedra. Esa inclinación, 20-30 grados, de ahí no nos podemos mover. Bueno, pues nosotros afilamos así, ponemos todo en plano, aplicamos la teoría. 20-30 grados, están ahí. Es una pequeña inclinación. Y ahora afilamos cada uno a nuestro ritmo. Hacemos este movimiento porque aprovechamos el largo de la piedra, pero lo podemos hacer como queramos y cuando queramos. Siempre estamos apoyados en el mismo punto, no oscilamos la inclinación, con lo cual el acero no sabe ni más ni menos de dónde le viene el desbaste. Y todo esto que estoy diciendo siempre por cada uno de los lados del filo. A ver, afilamos así porque siempre será mucho más fácil hacer un afilado bien hecho, sin movernos del sitio, que aplicar esto de la inclinación a cualquier otra forma. Y muchas de ellas bien conocidas por todos nosotros, donde claro, ya tenemos que andar cambiando la inclinación de la piedra de la hoja y así sí que podemos cometer muchos más errores en el afilado, porque
A ver, porque es muy difícil mantener continuamente esa inclinación con tanto movimiento de manos. Si no lo sabemos hacer bien, podemos errar con mucha más facilidad a lo largo del afilado. Con lo cual, por lógica, cuanto menos movamos las manos, cuanto menos dificultemos los movimientos, bueno, pues más posibilidades tendremos de mantener esa inclinación el máximo tiempo posible. Es decir, también más posibilidades tendremos de hacer un afilado lo más correcto posible. Bueno, pues este es el proceso completo.